estos fenoles nosotros jóvenes ya lo hemos visto anteriormente cuando hemos hablado acerca de los hidrocarburos aromáticos. Recuerden, cuando hemos hablado de hidrocarburos aromáticos, hemos dicho que los fenoles se da cuando el grupo hidroxilo, está unido al benceno, se conoce como fenol, ¿no? Conocido también como hidroxibenceno. ¿Ya? Entonces, repito, una regla fija de nomenclatura, pero la mayoría se va a nombrar como derivados del fenol, ¿ya? Ahora, el carbono donde está el grupo oxidrilo, en este caso, este es el grupo oxidrilo y este es el carbono. El carbono donde está el grupo oxidrilo en los fenoles va a llevar siempre la numeración 1. Este va a ser la numeración número 1, siempre. Siempre que sea el compuesto principal. Y luego de ahí vamos a enumerar siguiendo el orden, recordando que vamos a enumerar sea derecha o izquierda, sea en sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario, dependiendo de por cuál de los lados se encuentre más cercano un sustituyente. ¿Ya? Entonces, repito, el grupo oxidrilo, el carbono que está presente en el grupo oxidrilo lleva siempre el número 1 y continúa la dirección que asigna el número menor siguiente al carbono sustituido. ¿Ya? O sea, asigna por el lado donde esté lo más cercano posible otro sustituyente. Recordar siempre que los sustituyentes se nombran en orden alfabético, ¿ya? Ahora, algunos fenoles también tienen nombres comunes como los cresoles. Por ejemplo, es cuando está unido. Cresol se dice cuando hay dentro de la estructura del benceno un sustituyente hidroxilo y un sustituyente metil. Si existen dos sustituyentes en el benceno y uno de ellos es el hidroxi formando parte del fenol, también nosotros podemos nombrar mediante los prefijos orto, meta y para, ¿no? Que ya lo hemos visto cuando hemos estudiado acerca de los hidrocarburos aromáticos. Ahora, sabemos además que cuando existe un compuesto que tiene mayor prioridad que el grupo oxidrilo, a esto se le va a llamar hidroxi. Ya no sería fenol, sino se le va a llamar hidroxi. Por ejemplo, si ustedes observan la estructura, todo esto de aquí es el fenol. Por lo tanto, él sería el carbono 1. Carbono 2, 3 y el sustituyente estaría en el carbono número 4. Entonces, ¿cómo nombrar? Escribo primero el nombre del sustituyente, que es 4-metil, y luego toda la estructura es el fenol, 4-metilfenol. Igual aquí tenemos el fenol, ¿verdad? Este es el carbono que está unido al grupo oxidrilo, por lo tanto va a ser siempre el número 1. De ahí la numeración continúa sobre el sustituyente que se encuentre más cercano. Entonces sería por el lado derecho. 1, sería 2, esto sería 3 y esto sería 4. Y no se olvide, al final debemos de nombrar en orden alfabético siempre. Entonces tenemos en el carbono 4 un sustituyente llamado cloro, 4-cloro. En el carbono 3 hay un grupo nitro, ¿ya? Esto es 3-nitro. Y todo en la estructura conocido como fenol. Ahora, nosotros observamos aquí que hay el grupo hidroxilo, entonces nosotros podríamos decir, mira, este es el fenol. No, no puede ser el fenol, ¿por qué? Porque hay otro sustituyente que tiene mayor valor que el grupo hidroxilo, es el grupo carboxilo. Entonces, cuando existe otros sustituyentes que tienen mayor valor, en este caso ya no se va a nombrar como fenol. Este grupo oxidrilo pasa a nombrarse con la terminación hidroxi como sustituyente. Esto, si usted recuerda, esto de aquí es el ácido benzoico, donde el carbono donde está unido al grupo carboxilo va a ser el carbono 1, siempre, este es el carbono 2, y esto va a ser el carbono 3. Por lo tanto, si es un ácido carboxílico, jóvenes, esperemos llegar a ese tema y nombrar el día de hoy. Cuando nosotros nombramos a los ácidos carboxílicos, siempre voy a colocar primero la palabra ácido. Ácido, luego la ubicación del grupo hidroxilo, 3-hidroxi, 3-hidroxi, y todo es el núcleo base, hemos dicho que el ácido benzoico. Ácido 3-hidroxi benzoico vendría a ser el nombre de ese compuesto. Bueno, aquí tenemos otros ejercicios que también nosotros ya hemos visto. Mire aquí, ¿ya? Mire aquí, este es el fenol.
Este es 1, este sería 2, entonces diré 4-metilfenol. ¿Ve? El siguiente, este es el fenol. Ojo, ojo jóvenes, el fenol no solamente va a ser cuando acá estoy dibujando, cuando el grupo oxidrilo se encuentra hacia arriba, o H, no. El grupo oxidrilo puede estar en cualquiera de estos lados del benceno. Para que sea fenol, me interesa que sea el benceno unido al grupo oxidrilo, ¿ya? No vayan a pensar solamente es fenol cuando va hacia arriba, no, no. Puede ser el grupo oxidrilo en cualquier lugar de la estructura del benceno. ¿Ves? Si ustedes se dan cuenta aquí, el grupo hidroxilo no está aquí, no está al costado, pero no, eso no le impide que todo el benceno unido a este grupo oxidrilo sea conocido como fenol, ¿ya? No olvidar ese pequeño detalle. Entonces, si este es el fenol, esto vendría a ser el número 1 y esto vendría a ser el número 2. Recuerden que el carbono 1 es donde está unido el grupo hidroxilo. 1, 2, entonces el nombre será 2-nitro y todo se llama fenol. ¿Ya? De la misma manera, si nosotros observamos aquí, tenemos aquí el fenol, esto sería el carbono 1, enumero la cadena teniendo en cuenta que esté lo más cercano posible a otros sustituyentes. Es 1, este es 2, 3 y este es 4. ¿Ya? Listo, entonces en orden alfabético, primero es 3-bromo, ahí está 3-bromo, 4-metil y todo es el fenol. ¿Ya? Y así nosotros podemos nombrar los diferentes compuestos que ya hemos nombrado. Repito, esto es como un repaso de los hidrocarburos aromáticos. ¿Ya? Ahora, dentro de las principales propiedades físicas que nosotros tenemos es ligeramente solubles en agua, son ligeramente solubles en agua. En forma pura se encuentra el estado sólido, se utiliza bastante como germicida poderoso, el fenol, ¿ya? Se absorbe también por la piel, es inflamable, corrosivo y hay que tener mucho cuidado cuando trabaja con el fenol porque sus gases son explosivos, ¿ya? Como les mencionaba, se utiliza bastante como fungicida, bactericida, entonces en los utensilios de limpieza o en las sustancias de limpieza, no utensilios, sino sustancias de limpieza, generalmente vamos a encontrar el fenol como constituyente de su composición, ¿no? Por esto justamente las propiedades. Hay que tener mucho cuidado porque al ser ingerido en concentraciones altas puede causar envenenamiento y por lo tanto llegar a la muerte. Entonces, sobre todo esto a nivel industrial y sobre todo cuando uno tiene niños en casa, no tiene fenol o sustancias que tienen en su composición fenol puede generar dificultades. Eso con respecto al fenol. Después tenemos otro compuesto oxigenado conocido como éteres. ¿Ya? Éteres, que son sustancias oxigenadas también que se utiliza, el más conocido es el éter etílico, ¿ya? Que se utiliza como anestésico. ¿Cuál es la fórmula principal? Esta es la fórmula principal. Ojo, tengo el oxígeno solito y a los extremos tengo 2R. Estos 2R son los radicales. Estos radicales, los dos pueden ser alifáticos, o sea, cadena lineal, ¿ya? Cadena lineal, como en este caso. Los sustituyentes que vendría a ser esto de aquí y esto de aquí, ya son cadenas alifáticas, cadenas lineales. O los sustituyentes R pueden ser aromáticos, o sea, yo puedo tener aquí la estructura del benceno, ¿no? Unido directamente al oxígeno. Entonces, esos son llamados sustituyentes aromáticos, ¿ya? Que tiene que ver con el benceno y sus derivados. ¿Ve? Este es un éter aromático. O puede ser mixto. ¿Cuándo se dice que es un éter mixto? Cuando un grupo R puede ser una cadena lineal de 1, 2, 3, 4 carbonos, etc. Por ejemplo, voy a colocar aquí solo un carbono. Y en el otro extremo puede ser aromático. A eso se llama un éter del tipo mixto. ¿Ya? Un éter del tipo mixto. Ahí está. Eso es lo característico del grupo funcional conocido como éteres. Ahora, los éteres de cadena corta, o sea, aquellos éteres que tienen muy poca cantidad de átomos de carbono en su estructura, ya son solubles en agua. Y a medida que va aumentando la cantidad de carbonos, va también disminuyendo su solubilidad. ¿Qué quiere decir? Cuanto más carbonos va aumentando, va disminuyendo la solubilidad.
La mayoría de estos éteres son líquidos volátiles. Ojo, líquidos volátiles significa que rápidamente pasan de estado líquido a estado gaseoso, muy ligeros y además muy inflamables. Son miscibles en alcohol, o sea, se pueden mezclar en alcoholes y otros disolventes orgánicos. Quizás el más utilizado, y el que decías hace un momento a ustedes, es el éter etílico, ¿no? Usted de repente ha visto por ahí en algún momento un partido de fútbol en la televisión o los campeonatos de la selección, etcétera. Entonces, cuando un jugador cae al piso, no sé si por acción de la jugada, o si no recuerdo, se ponen a Neymar, ¿no? No le toca nada y se revuelca en el piso. Entonces el médico va corriendo y le echa un spray, ¿no? Un spray. Y milagrosamente le echa el spray y pasa 2-3 segundos, está como nuevo, no le duele absolutamente nada. Ahora, la gran pregunta es, sinceramente, ¿por qué ha hecho efecto esa sustancia que le ha agregado el médico, o porque simplemente no le han hecho absolutamente nada y era pues su maña para estar revolcando en el piso? En ese partido de fútbol, y donde sale en forma de spray, es el éter etílico, un potente anestésico, ¿no? Que se utiliza, por eso le decía, no sé si se ha hecho efecto el anestésico del éter o simplemente ha sido una jugada, pues que ha hecho el show de Neymar. Pero se utiliza para eso, ¿ya? Se utiliza ahí, quizás es el ejemplo práctico que nosotros hemos visto en algún momento en esas actividades deportivas. Ahora, ¿cómo nombrar a los éteres? ¿Ya? ¿Cómo nombrar? Tenemos dos tipos de nomenclatura, jóvenes. Una, la llamada nomenclatura sustitutiva, que es la primera, y otra, la llamada nomenclatura radicofuncional. Así se le llama. A ver, y en cada ejercicio están justamente los dos tipos de nomenclatura. Cuando nosotros hablamos de nomenclatura sustitutiva, ojo, escúcheme bien, se nombra el radical más sencillo, cambiando la terminación del respectivo hidrocarburo por oxi. ¿Qué me está diciendo? A ver, en español y en términos sencillos. Para nombrar, este es un éter. Tenemos el oxígeno y recuerdan que los extremos son los llamados radicales. Que en este ejercicio los dos radicales son iguales, por eso que también se le conoce como éter cíclico. Ambos tienen un solo carbono y ambos son el radical metil. Por el primer tipo de nomenclatura, jóvenes, por el primer tipo de nomenclatura, voy a escoger el más pequeño. Ya, el más pequeño. En este caso, cualquiera puede ser. En el primer ejercicio puede ser cualquiera de las dos cadenas. Imaginemos que el más pequeño para mí es el del extremo derecho. ¿Cuántos carbonos tiene mi radical? Solo un carbono. Entonces, este sustituyente, el más pequeño, que lo voy a tomar como radical, recuerden que tiene un solo carbono, el prefijo de ese carbono es met, un carbono, y le voy a agregar lo que dice aquí, la palabra oxi. Por lo tanto, este extremo se llamará metoxi. ¿Ve? Metoxi. Nombro el más pequeño, teniendo en cuenta la cantidad de átomos de carbono que tiene ese radical, terminado en la palabra oxi. En este caso, repito, es metoxi. Y luego voy a nombrar el otro extremo como si fuese un alcano. Como si fuese un alcano. Tiene un solo carbono. Si tiene un solo carbono, el prefijo es met. ¿Ya? Y como estoy diciendo que vamos a nombrar como si fuese un alcano, y los alcanos terminan en ano. Por lo tanto, se llama metano. El nombre total, el nombre correcto, entonces sería metoximetano. Metoxi, el más pequeño, metano, el otro extremo. Esa es la nomenclatura sustitutiva. Por ejemplo, en el siguiente, igualito, mira, ve. Los dos sustituyentes tienen la misma cantidad de carbonos. Yo puedo elegir cualquiera de los dos que sea mi radical. Vamos a imaginar que esto sea mi radical. ¿Ya? Tiene dos carbonos, por lo tanto se llamará, el prefijo de dos carbonos es et. Como es un sustituyente, le agrego la palabra oxi. Por lo tanto, ese sustituyente se llamará etoxi. Etoxi, y el otro extremo lo voy a nombrar como si fuese un alcano. Tiene dos átomos de carbono, el prefijo es et. Si estamos diciendo que vamos a nombrar como un alcano, debe terminar en ano. Por lo tanto, el nombre será etoxietano. Etoxietano. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si los sustituyentes son diferentes?
Por ejemplo, se me ocurre aquí colocar el oxígeno. Yo tengo aquí el CH2, CH3, o también CH2, y aquí le voy a agregar CH3, ¿eh? Miren. Y en el otro extremo solamente le voy a agregar un sustituyente, CH3. Ya está, ese es un éter. ¿Ya? ¿Cómo voy a nombrar? Por la nomenclatura sustitutiva. ¿Cómo debo de nombrar? Entonces, les mencionaba que voy a ver los extremos, ¿ya? Los extremos. Y el más pequeño se va a considerar como sustituyente. Obvio que aquí el extremo izquierdo es el más pequeño, porque solo tiene un átomo de carbono. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nombrar este sustituyente? Tiene un solo carbono. El prefijo de un carbono es met. Me dice la regla que debo de agregarle la palabra oxi. Entonces, eso se llamará metoxi. Y luego nombro el otro extremo, el que tiene mayor cantidad de átomos de carbono, como si fuese un alcano. Tiene 3 carbonos, el prefijo de 3 es prot. Como es un alcano, termina en ano. Entonces, el nombre de este compuesto será metoxipropano. Ya está. ¿Eh? Metoxipropano. Eso es la nomenclatura sustitutiva. ¿Ya? La nomenclatura sustitutiva. Ahora, el otro tipo de nomenclatura se llama nomenclatura radicofuncional. Quizás este es el más sencillo. ¿Por qué? Escúchame bien, ¿eh? Vamos a nombrar los extremos como sustituyente en la terminación il y al final le agrego la palabra éter. ¿Ya? Repito, voy a nombrar los extremos, los dos radicales con la terminación il y luego al final le voy a agregar la palabra éter. Por ejemplo, bueno, estos dos sustituyentes son iguales en este primer ejercicio. El sustituyente se llama metil, entonces diré metil, pero como existen dos, utilizo el prefijo de cantidad, dimetil. Dimetil y al final le agrego solamente la palabra éter. Ya está. Nombro los extremos y al final le agrego la palabra éter. ¿Esto cómo se llamará? Este es etil, el otro también es etil, por lo tanto diré dietil y le agrego la palabra éter. Nombro los extremos y al final lo completo con éter. El ejercicio que está arriba, por ejemplo, el metoxipropano, ¿cuál sería el nombre? A ver, díganme ustedes, ¿cuál sería el nombre? Por la nomenclatura radicofuncional. Tengo que hacer en orden alfabético. Uno es metil porque tiene un solo carbono, el otro es propil porque tiene 3 carbonos. En orden alfabético, primero está M antes de la P. Por lo tanto, se llamará metil, un extremo, el otro se llama propil, ¿ya? Y al final le agrego la palabra éter. Listo, sencillo. Es una forma sencilla de nombrar a los llamados éter. Metil, propil, éter, ya está. Easy, ¿no? Easy, dice Rafael, easy. Easy, easy, easy. Más ejercicio por dos tipos de nomenclatura. Por ejemplo, estoy aquí por el primer tipo de nomenclatura. Mira, este es el más pequeño. Tiene 3 carbonos. Este es el más grande. Tiene 4 carbonos. Entonces, por el primer tipo de nomenclatura, elijo el que tiene menor cantidad de átomos de carbono y le agrego la palabra oxi. ¿Cuántos carbonos hay? 3. Por lo tanto, el prefijo de 3 es prop. Y le agrego la palabra oxi, por lo tanto se llamará propoxi. Y el otro extremo, el que tiene mayor cantidad de átomos de carbono, voy a nombrar como si fuese un alcano. Tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, but, prefijo de 4, si fuese un alcano termina en ano. Entonces se llamará butano. Propoxi, butano es el nombre de ese compuesto, por el primer tipo de nomenclatura. ¿Ya? Por el primer tipo de nomenclatura. Listo. Eso es lo que está ahí en la solución, propoxibutano. Ahora, por el segundo tipo de nomenclatura, ya hemos dicho que nombramos los extremos en forma de sustituyentes terminado en il, y al final le agrego la palabra éter, teniendo en cuenta el orden alfabético. No se olvide, este tiene 4 carbonos, por lo tanto se llamará butil. ¿Sí o no? Se llama butil. Este tiene 3 carbonos, por lo tanto se llamará propil. Entonces, en orden alfabético, primero está butil. Por eso dice butil, metil, el otro extremo,
Bueno, aquí, por ejemplo, está mal, ¿ve? Aquí no debe ser etil, porque el otro no tiene un carbono, tiene 3 carbonos. Entonces, el nombre correcto, esto no es el correcto, sería butil, ¿verdad? Ojo, butil, hay que corregir eso, butilpropil, butilpropil, y al final le agrego la palabra éter. Ya está, es sumamente sencillo la nomenclatura de estos compuestos oxigenados conocidos como éteres, ¿ya? Ahora, y si hay este doble enlace, mire aquí, si hay doble enlace, esta es la función éter, pero el primer tipo de nomenclatura, él va a ser el sustituyente porque tiene un solo carbono, el prefijo será metoxi, ¿no? Un solo carbono terminado en oxi, metoxi. Y esto nombro como un alqueno porque tiene doble enlace. Entonces el compuesto se llamará metoxieteno, no etano, eteno, terminación eno, porque es un doble enlace. Por el segundo tipo de nomenclatura voy a nombrar esto, se llama metil. Ya, esto se llama metil. Este sustituyente, cuando usted tiene 2 átomos de carbono unidos por un doble enlace, se llama vinil. Ya, se llama vinil. Por lo tanto, tengo 2 sustituyentes, metil, vinil. En orden alfabético, primero está metil, luego vinil, y le agrego al final la palabra éter. Entonces, sumamente sencillo. En el siguiente, igual aquí, este tiene menos átomos de carbono, este tiene 5, este ciclo tiene 5 miembros, este tiene solo 2. Por el primer tipo de nomenclatura, esto se llamará etoxi. 2 carbonos terminado en oxi, etoxi. Y luego el otro nombro como si fuese un alcano. Es un ciclo, porque está cerrado, pentano, porque tiene 5 miembros. Etoxiciclopentano vendría a ser el nombre de ese compuesto. Ya por el segundo tipo de nomenclatura, entonces tendríamos aquí nosotros el ciclopentil en orden alfabético, ciclopentil, ya, etil, y le agrego al final la palabra éter. Ciclopentil, etil, éter. Nombro los extremos y al final le agrego la palabra éter. Este compuesto, por ejemplo, por el segundo tipo de nomenclatura, este es propil, esto es fenil. Recuerde, cuando el benceno está unido o trabaja como sustituyente, se le dice fenil. En orden alfabético será fenil, propil el otro extremo, y al final le agrego la palabra éter. ¿Ya? Si hay 2 compuestos aromáticos, en este caso el benceno, diré difenil y le agrego la palabra éter. Entonces, es la forma de nombrar a los éteres. Ahora, mire aquí, ya esto ya hemos visto, está por diferentes colores, inclusive para que usted no se equivoque, ya está por diferentes colores, metoxietano. Metoxi, busco el más pequeño, terminado en oxi, y el otro nombro como un alcano, metoxietano. Esto lo hemos visto, cualquiera puede ser, mi cadena, mi radical, escojo el lado izquierdo, se llamará etoxi porque tiene 2 carbonos, terminado en oxi, y el otro miembro se llama etano, etoxietano. Ahora, escúcheme bien, cuando ya tenemos 4 a más carbonos, en uno de los sustituyentes debemos de numerar. Ya, ojo, cuando tenemos más de 4 sustituyentes en uno de los radicales, debemos de nombrar como cadena principal al que tiene la mayor cantidad de átomos de carbono. Si nos fijamos en este ejercicio, este es uno de los extremos, tiene un solo carbono, y este tiene 4 carbonos. Por lo tanto, él va a ser mi cadena principal y voy a enumerar. Ya, en este caso, el carbono 1 va a ser el que está unido al oxígeno. Por lo tanto, diré 1, 2, 3 y 4. Este es mi sustituyente. ¿Cómo se llama mi sustituyente? Metoxi. Pero ahora está ubicado en el carbono 1 de mi cadena principal. Diré 1-metoxi. Ya, 1-metoxi. Y luego tiene 4 carbonos. Voy a nombrar como si fuese un alcano. 1-metoxi-butano. Sería el nombre de ese compuesto. En este ejercicio de aquí, mira, este es el sustituyente, uno de los radicales, R, y este es el otro radical, el otro R.
Recuerda que mi fórmula general de un éter es radical, oxígeno, radical. ¿Ya? Ahí está, se está cumpliendo. Este es mi radical, este es mi otro radical, y en la parte central está el oxígeno. Por lo tanto, se trata de un éter. Pero, en este éter, uno de los sustituyentes o uno de los radicales tiene más de 3, 4, más de 4 carbonos. Por lo tanto, él va a ser considerado como cadena principal. Y voy a enumerar esa cadena principal. ¿Y por dónde voy a enumerar ese sustituyente? Por el extremo más cercano, donde se encuentre justamente el radical que tiene menor cantidad de átomos de carbono, que en este caso es el CH3. Está más cerca al extremo derecho, por lo tanto, él será el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Nombro mi compuesto, digo, en el carbono 2 encuentro un sustituyente llamado metoxi. Entonces se llama metoxi. Y luego mi cadena principal tiene 5 carbonos, se llamará pentano. Literatura para compuestos ya un poquito más extensos o más grandes o más complejos. Ahora, también existen los llamados éteres cíclicos, ¿ya? Repito, también existen los llamados éteres cíclicos. Los hidrocarburos, nomenclatura orgánica, a los compuestos lo podemos representar también mediante figuras geométricas, ¿no? Esto, por ejemplo, es un ciclobutano, porque tiene 4 miembros. Este es un ciclopropano, porque tiene 3 miembros. Se sobreentiende que en cada vértice tiene un CH2, un carbono unido a 2 hidrógenos. Abajo el enlace y al otro lado el enlace. Ahora, cuando se reemplaza uno de estos, o puede ser 2 también, pero generalmente cuando reemplazamos un CH2 por un oxígeno, se forman los llamados éteres cíclicos, ¿ya? Y para nombrar, debo de colocar la palabra oxa, seguido del nombre del ciclo. Por ejemplo, aquí, no hay sustituyentes, escribo la palabra oxa, y luego este es un compuesto cíclico de 3 miembros. 1, 2, 3 miembros, diré ciclopropano. Pro porque tiene 3 miembros, ¿ya? Oxaciclopropano. El siguiente ejercicio, de la misma forma, diré oxa porque no hay sustituyentes. Primero oxa, ciclo porque es cerrado y este ciclo tiene 1, 2, 3, 4 miembros. Por lo tanto, le diré ciclobutano. Oxaciclobutano. El siguiente compuesto también es un éter cíclico, pero ahora sí tiene sustituyente. En este caso, el oxígeno, que forma parte del ciclo o del éter cíclico, va a llevar siempre el número 1. Él va a ser el número 1. Y de ahí voy a enumerar hacia el extremo más cercano donde se encuentran los sustituyentes. Siempre ese es el razonamiento. Y en este caso es al lado derecho, que tengo un sustituyente llamado bromo. Entonces, primero se nombran los sustituyentes. Diré 2-bromo. Ya no hay más sustituyentes. Voy a nombrar todo este éter cíclico. Escribo la palabra oxa. Tiene 5 miembros, por lo tanto se llamará ciclopentano. 2-bromo-oxa ciclopentano. De la misma manera, el siguiente ejercicio, esto será el número 1, 2 y 3. Aquí encuentro un sustituyente llamado metil. Nombro todo el compuesto, será 3-metil. Ya no hay más sustituyentes. Le agrego la palabra oxa. Y nombro todo este ciclo. ¿Cómo se llama? Ciclo hexano porque tiene 6 miembros. Entonces, jóvenes, esa es la forma de nombrar a los llamados éteres cíclicos. ¿Ya? En muchos años, bueno, ahora también, sobre todo en deportes, en lo que yo les explicaba, se utiliza como anestésico. Pero les decía que es muy volátil, ¿no? Rápidamente pasa de estado líquido a estado gaseoso. Presenta algunas desventajas, tiene efectos irritantes, ¿ya? Aparición de náuseas y vómitos post-anestesia. Esa es una de las desventajas que de repente ustedes más adelante, cuando ya ejercen la profesión para la cual están estudiando, lo van a ver en sus pacientes. Hay otro éter conocido como metilterbutil éter. Este compuesto conocido como éter en forma general se inyecta directamente en la vesícula biliar a través de un catéter y este disuelve a los llamados cálculos que encontramos en la vesícula biliar, principalmente
producto de la acumulación de colesterol, ¿ya? No se utilizan como solventes, algunos son tóxicos, como las dioxinas, que pueden ser inclusive sustancias cancerígenas, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando uno trabaja con éter, debe tener en cuenta que son muy pesados. ¿Qué quiere decir que son muy pesados? Como rápidamente se volatilizan, quiere decir pasa a estado gaseoso, y si está en estado gaseoso va a estar en el medio ambiente. Recordemos que también es muy inflamable cuando uno trabaja con estas sustancias, ¿ya? Entonces, al ser muy pesado, significa que difícilmente se va a perder en el medio ambiente. Va a permanecer casi en la superficie del lugar donde se está trabajando con estos compuestos. Por lo que puede generar, repito, una explosión si es que por ahí encontramos una chispa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. No es como otros gases, como el monóxido, por ejemplo, y que ya hemos visto en las clases anteriores, el monóxido de carbono que se produce en los incendios es un gas sumamente liviano. También es tóxico, pero es sumamente liviano. Y como es liviano en su producción, se va a ir en la parte superior de las habitaciones. Entonces, en un incendio, por eso los bomberos, les decía, creo a ustedes, no recomiendan salir en un incendio, si fuese el caso, ya gateando o en cuclillas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente los gases tóxicos, conocidos como monóxido de carbono, que se produce, son muy livianos, se van a la parte superior y no están en la superficie del piso. Entonces, evitas el contacto con esos gases tóxicos y no puedes generar o no puedes evitar de esa manera dificultades a nivel de nuestra salud, ¿ya? El caso del éter, le decía, ¿por qué se concentra hacia abajo, Karen? Por su peso molecular. Como son pesados, así como cada uno de nosotros tiene un propio peso, las moléculas también tienen su propio peso, conocido como peso molecular. Ese peso molecular, si es bastante, si es pesado, estos gases no van a poder estar en la parte superior, van a quedarse sobre todo en la parte inferior, cerca al piso, ¿ya? Debido al peso molecular. No sé si ustedes han hecho en práctica una carrera de gases, ¿no? Una carrera de gases. Hay una práctica, no sé si en ustedes es,